Bueno, decía que tenemos con nosotros a Javier Barón. Él es jefe de conservación de pintura del siglo XIX en el Museo del Prado, donde ha trabajado desde 2003. ¿No? Ha sido profesor en la Universidad de Oviedo y fellow del Clark Art Institute de Williamstown. Él nos va a hablar de la influencia de la pintura barroca en el siglo XIX. Muchas gracias, Javier, por compartir con nosotros. Gracias. Buenos días. Deseo agradecer esta oportunidad de estar aquí a la UNED, a María Dolores Antigüedad del Castillo, directora de este curso, y al Museo Thyssen, que nos alberga. Realmente, cuando me propusieron impartir esta conferencia o esta parte del curso, tuve distintas ideas que fui abandonando sucesivamente, porque de verdad es tan enorme la influencia de la pintura barroca sobre la pintura del siglo XIX que finalmente opté por hacer un breve panorama primero y centrarme en una figura importante que además pude trabajar a lo largo de la exposición que preparamos en el Prado en 2010, la figura de Turner y la influencia que sobre él ejercen los distintos artistas del barroco. Pero previamente me gustaría dar unas líneas generales para ofrecer una explicación o algunas explicaciones a esta importancia tan relevante que tiene la pintura barroca para la pintura del siglo XIX. Hay que señalar, quizá como una de las más importantes causas, el efecto de los nacionalismos, que en el siglo XIX es clave, es capital, ¿no? Los nacionalismos vienen a constituir distintas historias del arte que se van focalizando en torno a la construcción de escuelas que revierten con el prestigio vinculado a una gran figura de ellas, y de este modo todo eso empieza a gestar una proyección de estos grandes pintores del barroco que se convierten en jefes de fila y en referencias últimas para esas escuelas. Es el caso de Velázquez en España, Murillo y Velázquez. Es el caso también de Poussin, Claudio de Lorena, en menor medida en Francia. Es el caso de Rubens en Bélgica, que es una nación de nuevo cuño que se funda en 1830, y es el caso también de Rembrandt en los Países Bajos, en Holanda. Estas grandes figuras articulan y suministran esas referencias claves para los artistas del siglo XIX, y también en un momento en que los museos, fundados en el siglo XVIII, los primeros, pero progresivamente enriquecidos por nuevas fundaciones, como la del Prado a lo largo del siglo XIX, también las colecciones de los museos gravitan sobre estas figuras tan relevantes. En el caso del Prado es incontestable la influencia que ejerce la figura de Velázquez, puesto que es el único gran museo en el que puede verse una cantidad importante, enorme, de obras del pintor, ¿no? Pero lo mismo ocurre con otros museos y otros de estos grandes pintores que hemos visto, ¿no? Es curioso cómo, además, el mercado, que como ya habrán visto, empieza a ser enormemente importante en los años finales del siglo XVIII y con una creciente importancia a partir del siglo XIX, pone también, por otro lado, en circulación, a veces mercado subsiguiente a rapiñas, subsiguiente a la dispersión de colecciones, como ocurre con la colección de Luis Felipe de Orleans en París, que viene a dispersarse después y pone en circulación grandes obras de la pintura española. Todo esto se ha estudiado ya, pero el mercado es muy relevante en cuanto a factor también de difusión y de conocimiento, además de los museos, de conocimiento de estas obras maestras de la gran pintura del barroco. Por otra parte, si hay un rasgo característico de la pintura del siglo XIX en sus cuartos de siglo centrales, entre 1825 y 1875, incluso un poco más,
es el camino hacia el realismo, hacia una visión crecientemente objetiva en la representación pictórica. En este sentido, ese camino hacia el realismo encuentra varios precedentes importantes y justo los encuentra en aquellas escuelas que van a ser redescubiertas por la historiografía, por los aficionados y por los coleccionistas. Sobre todo dos grandes escuelas, la española y la holandesa. Son las dos las que suministran ejemplos hasta entonces obviados o poco conocidos para enfocar ese camino hacia el realismo que de diferentes modos va a trazar la línea maestra de la pintura europea del siglo XIX entre esas fechas que he dicho. Y muy especialmente la pintura francesa, que es la más adelantada de todas, ¿no? Ahí, a una figura fundadora de la modernidad como es Edouard Manet, las dos grandes escuelas que le influyen son justamente estas dos, la holandesa y la española. Las conoce muy bien las dos, viaja a ambos lugares, ve en el Prado a los grandes maestros y a partir de ahí configura una pintura que verdaderamente es innovadora, es el punto de partida de algo nuevo. Pero además de Manet, realmente ambas escuelas, como veremos ya desde la primera década del siglo, en el caso de la holandesa con Turner, y también la escuela española, a partir sobre todo de la cuarta o quinta década del siglo, se convierten en los polos de referencia para ese mecanismo de avance, para ese hilo conductor que aporta la pintura del siglo XIX frente a la precedente. También es curioso que aparentemente los mejores réditos, los mejores resultados de la profundización en el arte de estas dos grandes escuelas no los obtengan los artistas de esas mismas naciones, ¿no? Es decir, en el caso español, dejando aparte la figura de Goya, todos los pintores españoles, a partir ya de Federico de Madrazo, bucean y comprenden además de primera mano a los grandes pintores españoles, sobre todo a Velázquez. Con todo, su obra no llega a hacerse universal, no llega a proporcionar modelos universales, como sí ocurre en cambio con las creaciones que hacen Manet o que hace Courbet, ¿no? Otro pintor influido también por la escuela española. Del mismo modo, en Holanda, la Escuela de La Haya también profundiza y comprende mejor que nadie la obra de los grandes maestros del paisaje del siglo XVII holandés. La obra de Ruysdael, Hobbema, Van Goyen, Van der Neer, Van de Velde, todos estos pintores son conocidos y son valorados, apreciados y, por así decir, contrahechos de algún modo. Hay una especie de fascinación tan grande que a veces se duda si algunas obras de la Escuela de La Haya se parecen tanto a sus modelos que acaban por no pasar por ellos, ¿no? Hay una especie de indefinición, como ocurre también en ciertos aspectos en la pintura española con Goya y lo goyesco, ¿no? De tal modo que la crítica hubo de deslindar esta excesiva vinculación. Y, sin embargo, la gran lección de los pintores holandeses, la lección más universal posible, la extraen en Inglaterra Constable y Turner y también en Francia un pintor como Manet, ¿no? En ese sentido, podemos pensar que esto podría tener una razón o podría ser justificable por el hecho de ser ambas, la española y la holandesa, en el siglo XIX, muy remoto ya sus respectivos siglos de oro, escuelas marginales o periféricas en el gran ámbito de la pintura europea, donde el tronco central es Francia, pero son muy importantes también Gran Bretaña y los países germánicos. Pero, sin embargo, este razonamiento se ve contradicho también por el hecho de que en la propia Francia una figura como Claudio de Lorena, que sin duda influye a Corot y que influye a otros artistas, a quien de verdad influye en mayor medida es al propio Turner, que es el que verdaderamente va a convertirlo en una especie de base para su estilo
y va a convertirlo en algo muchísimo más moderno y va a hacer de él el artista de referencia del paisaje por excelencia a lo largo del siglo XIX. Entre las figuras más relevantes que podemos ver del barroco, hay dos que parecen más sobresalientes en su capacidad de influencia. En realidad, tres. Son Rembrandt, Rubens, Claudio Lorena, desde luego, para los paisajistas, pero en un ámbito más general, Rembrandt, Rubens y Velázquez. La influencia de Rubens, verdaderamente crucial, recorre también el siglo, desde el principio hasta prácticamente el final, sobre todo en los países germánicos al final. La influencia de Rubens se explica también en buena medida por que la condición internacional y cosmopolita de este artista le llevó a pintar para las principales cortes europeas, de tal manera que su obra está repartida en esas diferentes capitales europeas del siglo XIX y es, por tanto, accesible en esos lugares. No solo en Madrid, en París, en Berlín, en Múnich, verdaderamente en Italia. Es un artista que está por doquier y es un artista que tiene una influencia extraordinaria. Solo un artista logra eclipsar esta influencia, pero esto ocurre ya avanzado el siglo, que es Velázquez, ¿no? Velázquez, que pasa del extremo contrario. Velázquez es un artista esencialmente representado en el Prado y hay que venir al Prado para comprenderlo, hay que hacer el viaje hasta aquí. Por eso se dilata más su influencia, tarda más, pero cuando se ejerce verdaderamente es impresionante la fuerza que tiene Velázquez como punto de referencia, no solo para artistas europeos, sino también para norteamericanos, como son Sargent, Eakins, Whistler, etc. En este sentido, entonces, son los dos grandes maestros, como digo, que influyen en mayor medida. Vamos a ver algunos ejemplos ya de estas influencias, una brevísima muestra de algunas de estas obras para pasar después a centrarnos en el caso de William Turner. Aquí tenemos cómo he hablado sobre todo del periodo que va del romanticismo al impresionismo y a la vertiente que profundiza más en el aspecto más realista o más objetivo, habría que decir, del impresionismo, que es el neoimpresionismo de Sagat, ¿no? Es decir, el periodo que va entre 1820 y 1880. Pero, sin embargo, aún antes, la influencia de Rubens se ejerce sobre un pintor nada romántico, sobre un pintor que es el epítome del neoclasicismo. Y fíjense cómo esta coronación de María de Médici, que está en el Louvre, influye de un modo destacado sobre la coronación de Josefina por Napoleón, en ese tipo de composición procesional, en ese tipo de friso. Verdaderamente David ofrece una visión mucho más ampulosa, mucho más estática, pero la composición es absolutamente deudora del cuadro de Rubens. También en su vertiente como retratista, Rubens ejerce una extraordinaria influencia. Uno de sus retratos más célebres, el Chapeau de Paille, está detrás de esta asimilación de Thomas Lawrence, uno de los grandes retratistas de los años 20 y principios de los 30 en Europa, el pintor británico, que no solo está influido por Van Dyck, sino también muy especialmente por Rubens, como pueden ver. También en este retrato de Elena Fourmen, de cuerpo entero, con fondo de paisaje, algo en lo que la escuela británica ya ofrece ejemplos de gran valía en el siglo XVIII, dependientes de los modelos, sobre todo de Van Dyck. Sin embargo, vemos también cómo el propio Lawrence hace esta vertiente en este retrato de la duquesa de Gloucester, para mostrarnos esa especie de referencia a un vínculo entre una figura y su paisaje
que en el caso británico tiene una densidad mayor, ese vínculo es más fuerte. De algún modo, el paisaje se convierte en una explicación del estado de ánimo, de la psicología, de lo que los ingleses llaman el mood de la persona representada. Esto, evidentemente, es el punto de partida del último cuadro del siglo XIX adquirido por el Prado, que tienen en sala, el retrato de Sabina Seupham Spalding por Federico de Madrazo, que es una especie de homenaje a la escuela británica, dada la condición británica de la modelo también, y que tiene también un belvedere, en ese caso incluso serliano, que da a un parque aproximadamente 20 años después. Aquí tienen la referencia y ven también cómo la deuda es verdaderamente muy próxima en cuanto a la posición de la figura, la disposición de la actitud. También, pero sobre todo Rubens influye a un gran maestro que él solo articula por sí mismo todo el romanticismo francés, que es Delacroix. Este Cristo en el sepulcro está muy próximo a esta Pietà de Delacroix, que es otro pintor al cual influye extraordinariamente no solo Rubens, sino también un artista como Poussin, que aparentemente es lo opuesto, pero que en los frescos que le encarga Thiers a partir de la cuarta década del siglo ofrece esa visión de una especie de clasicismo al cual él otorga un movimiento que tiene su punto de partida en Poussin y que tiene también su interpretación en el deseo de Delacroix de no ser visto como un pintor romántico, aunque hoy en día no nos cabe la menor duda, sino de ser visto también como un gran pintor de museos. Le pasa como a Renoir, no quiere ser visto como impresionista, sino que quiere ser visto como un pintor de museo. Y entonces profundiza en la lección de Poussin y pide a ese clasicismo del siglo XVII, le hace convertirse en una de sus bases más firmes, junto con esta de Rubens. También en el caso de Van Dyck, la influencia es enorme en Inglaterra y es también muy grande incluso en España, donde hay una magnífica colección de Van Dyck que Pedro de Madrazo, autor del primer catálogo del Prado, conoce muy bien y que Federico, director del museo, en este momento todavía hijo del director del museo, también conoce muy bien en esta elegante visión que nos ofrece. Si ahora pusiéramos los ejemplos de Velázquez o la influencia de Rivera, de Zurbarán, de Murillo, verdaderamente tendríamos para varias horas. Por otro lado, supongo también que eso es lo más conocido por todos ustedes. Entonces, me queda todavía explicar algo del paisaje, pero voy a preferir ceñirme a otras vertientes quizá menos explicadas normalmente en clase. El caso de la pintura holandesa de paisaje, al lado de estos grandes maestros, como son Rubens, como es Poussin o Van Dyck o Velázquez, ofrece también la posibilidad de influencia a maestros muy importantes, pero no tan relevantes, maestros como Cuyp, como Hobbema, como Van Goyen, los maestros de la pintura de paisaje del siglo XVII en Holanda. Uno de ellos, Meinder Hobbema, con esta obra concreta, El camino de Middelharnis, se convierte en una de las referencias claves para la pintura del realismo, primero de Corot y luego de los impresionistas. Fíjense efectivamente cómo ese punto de vista en perspectiva hacia el fondo, flanqueado por árboles y con una figura a medio camino, con las luces estableciendo, como ven ahí, esa facilidad para el espectador de ir intercambiando o de ir viendo parte en sombra, parte en luz, parte en sombra, parte en luz, así graduando de esa manera la posición relativa de profundidad del camino, esa especie de medición casi ortogonal, esa especie de medición casi topográfica del paisaje es muy relevante para una escuela racionalista como es la francesa, para la escuela de paisaje de Barbizon y muy especialmente de Corot, ¿no? Camille Corot tiene varias obras en Sèvres y en Louveciennes que ofrecen este mismo tipo de perspectiva con cambios de sombras y de luces y con figuras que están determinando la profundidad relativa.
con un punto de vista también muy bajo. Como ven, el paisaje holandés tiene el horizonte a una quinta parte del cuadro. En los franceses es aproximadamente un tercio, pero siempre muy bajo y con una perspectiva central muy acusada. Es también el mismo caso de Camille Pissarro, que tiene varios ejemplos, entre ellos esta entrada a Voisin, en 1872, que nos habla de esa influencia sobre los grandes maestros del impresionismo de la escuela holandesa. Corot viaja a Holanda, Pissarro le influyen también los holandeses, también en este caso, y Sisley en varias obras, como este Camino de la Machine en Louveciennes en 1873, el momento justamente anterior a la primera exposición impresionista, que es al año siguiente. Nos ofrece también este camino bordeado de árboles y con perspectivas rigurosamente marcadas para señalar esos trechos con toda claridad y con toda racionalidad al espectador. Bien, y vamos a pasar ahora a ver, para hacer un poco de reflexión que nos permita profundizar algo más con un solo pintor. Yo realmente, este es el caso de un pintor, Turner, que he podido estudiar con mayor detalle, puesto que participé como comisario en la exposición que el Prado, juntamente con Tate y juntamente con el Louvre, le dedicó en 2010. Entonces, aquí vamos ante obras como esta, en 1797. Fíjense, una obra que es Horno de cal en Coalbrookdale. En Coalbrookdale es un lugar importantísimo para la historia, porque es el lugar donde nace la revolución industrial. Ahí hay yacimientos de carbón y de hierro, y ahí se establecen la primera siderurgia y la primera metalurgia. Ahí pinta Joseph Wright of Derby, el pintor de la Revolución Industrial, y ahí va a pintar también, cuando es muy joven todavía, William Turner. Fíjense en este horno de cal en Coalbrookdale cómo hay algo que ya había aparecido en Wright of Derby, que en su caso se debía a la influencia ejercida por los maestros de Utrecht, que justamente pueden ver en la exposición que hay ahora en el Museo Thyssen. Maestros como Honthorst, especialmente, como Ter Brueggen, le influyen a Wright y que los conoce, y en las composiciones que hace extrae un partido dramático, sobre todo en los paisajes, extrae un partido dramático de esos contrastes de luz, pero también en las escenas de interior. Precisamente esa luz dirigida le permite a Wright esa exactitud, esa accuracy, como dicen los ingleses, esa objetividad máxima en la representación de los experimentos, como el experimento de la pompa de vacío, que es una obra célebre que se pudo ver hace unos años ya en el Palacio Real. Fíjense aquí cómo, sin embargo, al aplicar esto por parte de un paisajista, por parte de un pintor que es esencialmente de paisaje más que de figura, aunque veremos que afronta igualmente la figura, tenemos una visión de la luz, de distintos tipos de luces enormemente interesantes, ¿no? Esas luces artificiales del horno de cal, esas luces de la luna en un nocturno, que es un tema que ya había tratado Wright of Derby, pero en el cual Turner ve un cauce ejemplar para profundizar en lo que él quiere conseguir, que son efectos incipientemente dramáticos. Fíjense que estamos a finales del siglo XVIII todavía, mediante esa combinación de luz, de reflejo, luz natural, luz artificial, de reflejo y de nocturno, ¿no? Con un contraste enormemente marcado que deja en silueta los árboles y que también permite mostrar en ese horno de cal ese sentido misterioso de la nueva revolución industrial que procura unas nuevas realidades a las cuales el arte empieza a ser permeable en un momento verdaderamente pionero. También en La luz de luna, el estudio en Milbank, en 1797, en ese mismo momento, son las primeras obras del catálogo de Turner, pero ya son obras enormemente interesantes. Fíjense
cómo ese reflejo también, que luego va a utilizar de un modo muchísimo más vinculado con Claudio de Lorena, pero todavía no está tan presente esa influencia, puesto que la influencia que recibe justamente Turner es la de Rembrandt, en una obra como El paisaje, en El descanso de la huida a Egipto, está en la National Gallery of Ireland, y que fíjense cómo nos recuerda a la primera obra que vimos, a la del horno de cal, con esa conjunción también de una iluminación lunar fría con una iluminación de fuego caliente, esa dualidad que también aquí incorpora el reflejo y que también incorpora esa especie de gruta, esa especie de oquedad oscura con una gradación magnífica entre ese claro lunar de la parte superior y esa oscuridad en la que se recortan las figuras principales, como ven. Realmente el propio Turner pudo conocer esta composición a través del grabado de John Wood, es una mechotinta, una manera negra, y fíjense que aunque está invertido, pues nos recuerda verdaderamente mucho esa composición. También la mechotinta extrae un partido especial de estos contrastes de luces, puesto que el grabado a la manera negra permite justamente ensalzar esta vertiente tan pictoricista que interesa especialmente a los pintores del siglo XIX. También en otros artistas menos conocidos, aquí tienen un cuadro de la colección de este mismo museo para que luego puedan verlo. Art van der Neer es uno de los artistas más difundidos en Inglaterra. La pintura holandesa, por razones comerciales, también recuerden los vínculos políticos de ambas naciones protestantes, cómo se suceden ambas en el dominio de los mares y cómo verdaderamente hay una especie de comunión de intereses entre ambas potencias, la holandesa y la Inglaterra, y cuando Inglaterra empieza a adquirir una mayor prevalencia y empieza a convertirse en un gran mercado del arte, a partir incluso del siglo XVIII, se hacen con numerosos paisajes holandeses, entre los cuales están muy bien representadas las figuras de Art van der Neer y las de Van de Velde el joven. Justamente Turner va a hacer va a hacer un pendant para un aristócrata británico de una obra de Van de Velde. Esta obra, un temporal en ciernes, en 1672. Uno de los temas característicos de Van de Velde, el del barco o bote amenazado por la tempestad, Storm-tossed boat, que se convierte en uno de los motivos por excelencia del romanticismo, pero que tiene su origen ya en el siglo XVII y en el siglo XVIII también tiene su fortuna, ¿no? En el siglo XIX verdaderamente se convierte quizá en el tema por excelencia de todas las marinas, es decir, el bote en lucha contra esa tempestad, ¿no? Pues bien, el propio Turner en este momento inicial hace esta obra para servir de pendant a la anterior, de pareja, estos barcos holandeses en un temporal, pescadores tratando de subir el pescado a bordo. También hay aquí una lucha contra una mar embravecida y es conocido por la Marina Bridgewater porque era justamente el coleccionista que poseía la otra obra de Van de Velde y el que le encarga, conocedor del dominio de Turner ya del paisaje, de las aguas, del mar, le encarga este pendant, ¿no? Pero al mismo tiempo no solo se fija en este tipo de obras como para hacer composiciones que tengan que ver con ellas. Esto es muy interesante porque esto mismo lo hará Sargent, lo hace Lawrence primero y luego lo hace Sargent en las grandes iconotecas de retratos de los siglos XVI, en el mejor de los casos, pero sobre todo XVII y XVIII, de las grandes colecciones aristocráticas de los castillos ingleses. Los artistas que ponen al día esas colecciones en el siglo XIX son primero Lawrence y después Sargent, ya a partir de los años 70-80. Y tienen muy en cuenta los precedentes, tienen muy en cuenta los retratos
que están presentes en esas colecciones, si estos son buenos, como efectivamente lo son, ¿no? Tienen muy en cuenta a Van Dyck especialmente, o Sir Peter Lely, etcétera. Y del mismo modo vemos cómo hizo Turner en la Marina Bridgewater. Fíjense aquí en esta obra que estuvo en el Prado, en esta obra de Van de Velde el Joven, una obra de gran tamaño, en donde hay dos barcos luchando contra una tempestad que les va a aniquilar, por lo menos a uno de ellos, que está ya embocado además hacia los acantilados. Ese dramatismo que está presente, pero que no está magnificado en la pintura holandesa del 17, en cambio se convierte en este tour de force, en esta especie de ópera trágica que nos desarrolla Turner en este naufragio de un carguero que está en la colección Gulbenkian y que pudimos traer también al Prado. Fíjense cómo efectivamente la lucha se complica, se arremolina en espirales toda la composición, y hay una proximidad mayor del hombre al propio agua, el agua convertido en una materia pastosa, en una especie de creta pictórica que aparece ahí visible con el uso que Turner prodigaba de medios como el cuchillo, la espátula, para alisar o para aplastar o para reunir el empaste y conseguir con ello un mayor efecto de materia, porque además él coloca los empastes justo en las partes más iluminadas, ¿no? Fíjense, la referencia de magnitudes de las dos obras están más o menos a escala y fíjense también en cómo lo que parecen como los dos actos de una tragedia, ¿no? Este es el momento inicial, el momento previo, lo que los clásicos decían, ese momento pregnante que en sí mismo contiene el desarrollo de la acción posterior, y en el caso de Turner es ya la eclosión de este momento y el desenlace final. Realmente también en el paisaje agreste Turner se fija en otros modelos, como los del paisaje italiano. Por ejemplo, Salvator Rosa, un pintor muy en boga en las colecciones británicas a lo largo de los finales del siglo XVIII y muy especialmente en el siglo XIX, porque este carácter pintoresco, agreste, anfractuoso, era muy valorado por los coleccionistas en este momento. Y también Turner saca partido de esto y de algún modo se ve influido en toda una serie que hace de castillos sobre rocas que dominan cursos de ríos a veces, pero otras no, como este castillo de Dolvadern. Realmente, además, Turner había hecho excursiones por Gales y por el norte de Inglaterra buscando motivos de castillos que primero realiza a la acuarela y después al óleo, ¿no? Es decir, hay una búsqueda del motivo, del tema concreto que para Turner es muy importante. Y en ella y en su desempeño final al óleo tiene también influencia este tipo de pintura de Salvator Rosa. Aquí ven la referencia de ambos cuadros. Pero como en el caso posteriormente de Delacroix, también Poussin se convierte en uno de los artistas que empiezan a interesar a Turner a partir de su viaje al continente europeo, su primer viaje que hace en 1802, ¿no? Estaba más difundido Claudio de Lorena que Poussin en las colecciones británicas, pero aún así había también algunas obras de Poussin, de tal modo que este interés pudo haber sido anterior. En el magnífico clasicismo, en el magnífico equilibrio con que Poussin trata un tema tan trágico como es el del diluvio, realmente también la versión que va a hacer Turner de este mismo tema, hacia 1805, es decir, aún en una época muy temprana, fíjense que es una versión totalmente diferente, ¿no? Una versión en donde nuevamente vemos esas masas en torbellinos, vemos también aquí una mayor presencia de figuras de mayor tamaño, las figuras que por ejemplo los Madrazo llamaban pusinescas, de ese pequeño tamaño,
Y en esas figuras resaltadas por la luz se evidencia también una desesperación mayor y un peligro mayor de sucumbir en el conjunto de la escena. También aquí el caos del cosmos, algo que va a ser muy característico no solo de Turner, sino también de la escuela británica posterior, aparece como gran protagonista. Mientras que en Poussin, incluso en el momento del diluvio, ese caos es controlado. Hay una vertiente mesurada y una vertiente equilibrada de la naturaleza, como pueden aquí apreciar. Bien, pero el gran paisajista, el que influye en mayor medida a Turner, es Claudio de Lorena. Influye hasta el punto de contrahacer, como vamos a ver aquí, contrahacer, es decir, hacer el mismo paisaje pero cambiando alguna cosa, consiguiendo una composición nueva. Este es un término del castellano antiguo, pero que se usa mucho en música y que se usa también incluso en pintura. Fíjense aquí, este paisaje con Jacob Laban y sus hijas se convierte, con un puente similar, con unas figuras también similares, se convierte ya no en un tema bíblico, sino en un tema pretendidamente clásico, como Apulia, en busca de Apulos, conoce por un joven la causa de su metamorfosis. Fíjense cómo, además, sobre este mismo esquema, posteriormente, en la tercera década del siglo, Turner incorpora ya un paso mucho más allá, una creación más allá, teniendo en cuenta el referente del templo de Praeneste, en Palestrina, en esta composición, en donde un templo que él había visitado, en donde interviene ya en mayor medida esa especie de delicuescencia, esa especie de disolución, sobre todo en los fondos, en una especie de atmósfera dorada o plateada que verdaderamente unifica toda la composición, ¿no? Fíjense también aquí la comparación, el punto de partida, la contrahechura en la primera década del siglo y el avance hacia la madurez en la obra de Turner. Uno de los cuadros que él efectivamente pudo ver en Inglaterra, esta obra atribuida ahora a Poussin, pero que parece que la crítica durante un tiempo se rechazó, pero parece que ahora hay bases para reasignarlo al catálogo de Poussin. Fíjense, este paisaje que se compra en el siglo XVII, XVIII y que está en una colección británica y puede verlo Turner y realmente ahí ofrece un tipo de composición que es esta fuga hacia el fondo con ruinas clásicas muy ordenadas que le sirve a él de referente también cuando en ese viaje a Europa hace estos castillos de Saboya, estas visiones que seguramente le traen a la memoria esta obra de Poussin que él conocía, ¿no? Verdaderamente esa búsqueda, ese anhelo por la estructura que él ve en Claudio de Lorena, el mago de la estructura del bastidor y que ve también en Poussin, influyen de un modo determinante al Turner de la primera época. Pero también en este momento, en 1802, es capaz de hacer, en esta última plaga de Egipto, de dar un paso mucho más allá y de convertir su pintura en algo representativo de lo que ya Burke y Blair habían teorizado en el siglo XVIII como poética de lo sublime. Hemos visto la poética de lo pintoresco más afín a la vertiente de Salvatore Rosa y aquí está representada esta poética de lo sublime, paradójicamente a partir de composiciones que beben en los grandes clasicistas barrocos que son en el siglo XVII francés, Poussin y Lorena. Pero por otra parte, al lado de esta influencia francesa o italiana, en el caso de Salvatore Rosa, es muy importante en Turner, ya lo hemos visto en aquellas obras iniciales, la influencia de Rembrandt y de los maestros del norte. Rembrandt, Rubens y todos los grandes paisajistas holandeses. En el caso de esta obra, El Molino, que estaba en una colección también británica, pasaba por ser una de las grandes obras maestras de Rembrandt. Por desgracia, una excesiva limpieza ha limitado algo la percepción de su calidad, pero sin embargo también tenemos un motivo
que iconográficamente ofrece muchísimo, no solo a Turner, sino también a Constable, ¿no? Es el tema del molino, el tema con los reflejos en el agua, ese sentido de lo pintoresco por excelencia que aparece aquí en esta obra. Y esos tonos dorados característicos de Rembrandt, esos tonos que van desde el ocre más amarillento, más dorado, hacia ese oscuro, hacia esos marrones muy oscuros, todo ello resaltado por un fondo azul, eso nos muestra también un factor de fascinación muy claro para Turner. En su Liber Studiorum, que él hace a semejanza del Liber Veritatis de Claudio de Lorena, el Liber Studiorum sobre el cual hace mechotintas en la parte superior, se ve la influencia clara que el motivo del molino tiene sobre él, y también en la acuarela de la parte inferior, ¿no? En ambos ejemplos se puede ver con transparencia la filiación rembrandtiana que tienen estas aproximaciones al paisaje de Turner. Pero incluso en algunos motivos figurativos que solo de un modo no muy frecuente aborda Turner, también la influencia de Rembrandt es visible. Justamente en esta muchacha en la ventana, una obra deliciosa que conserva Dulwich Gallery, 1645, una obra que influye también a otros artistas de ese momento, como Stuart Newton en 1829, hay una especie de moda en la tercera y cuarta décadas del siglo, primero en la pintura británica y luego en la pintura centroeuropea, en la pintura alemana especialmente, de muchachas que se asoman desde dentro hacia afuera, ¿no? La interpretación que este romanticismo del cual ya se puede hablar ante esta obra de Stuart Newton nos permite es evidentemente vinculable con el motivo de la joven. Es una joven que se asoma a la vida, una joven que está todavía en el hogar, ve el exterior, pero de un modo recatado no se atreve a salir a ese exterior, ¿no? Y esto aparece en toda la pintura Biedermeier vienesa y en buena parte también de la pintura alemana. Aparece en Kerstin, por ejemplo. Fíjense la versión de Turner, que cuando se expone esta obra en 1830 provoca grandes críticas. Es una obra posterior a la de Stuart Newton y realmente esa eclosión de los amarillos dorados muy atrevida, muy verdaderamente brillante, hace que la crítica rechace la obra, que sin embargo, en cuanto al colorido, resulta fascinante. Representa a Jessica, la hija de Shylock, el mercader de Venecia, y en este sentido la tonalidad dorada hace referencia a la opulencia en la que vive la figura. Pero fíjense también los plateados, los azulados, los colores, la opulencia también cromática de los rojos, que están en deuda aquí no solo con esto, con este tema de encuadre, con la expresión de Białostocki, sino en cuanto a la iconografía, pero también están en relación, en cuanto a la factura, desde luego, con la escuela veneciana, en lo que se trata del mercader de Venecia. Es una figura enormemente que parece eclosionar. Aquí ya no hay esa especie de duda de las otras muchachas, de la de Rembrandt o la de Stuart Newton, sino que aquí lo que hay es una especie de eclosión. Jessica, enamorada, abre las puertas hacia esa vida amorosa que le espera, ¿no? Por otro lado, los interiores en los cuales Rembrandt es un maestro también le llaman a Turner a evocar esa visión. Fíjense cómo Turner es un pintor que se construye a sí mismo. En este sentido es un caso claro de pintor moderno, un pintor que busca con gran esmero su filiación, que experimenta y va buscando sus referencias con un sentido casi omnicomprensivo. Todos los grandes artistas que él puede ver en Inglaterra, de algún modo, la mayoría le influyen.
Y va buscando él esa influencia, va buscando contrahacerla para después mejorarla, adaptarla, modernizarla y dar su propia visión, ¿no? Y en ese caso es un artista sin paralelo, ¿no? Hay otros artistas que también buscan su filiación, verdaderamente tienen un gran caudal de influencias, pero en el caso de Turner hay un factor sistemático que verdaderamente lo independiza y lo singulariza, y en ese sentido también va a ser un modelo para la posterior recepción de influencias que van a tener otros artistas del siglo XIX y no digamos ya del siglo XX, donde esto se busca de un modo muchísimo más universal y muchísimo más, no diré obsesivo, pero también con la misma obsesión que el propio Turner tuvo. Esta obra, que hoy se considera Círculo de Rembrandt, pasaba, cuando influyó al propio Turner, pasaba por ser una de las obras maestras de Rembrandt. Esta obra, La Cuna, la Sagrada Familia de noche, con esa visión muy marcada, quizá excesivamente marcada, carente de la sutileza de Rembrandt, pero que en ese tiempo realmente hace una especie de... causa una atracción extraordinaria a los coleccionistas y a los pintores. Y en una clave de claridad, pero buscando también esos efectos de figuras en interiores, Turner hace uno de sus temas de costumbres, la factura impagada o el dentista reprobando la prodigalidad de su hijo, algo que nos recuerda también las series grabadas por Hogarth, pero con una vertiente de consideración de la luz como el elemento que articula todo. Las figuras son secundarias, no tienen protagonismo alguno, son los espacios iluminados de diversa manera. Por una parte, el espacio directamente iluminado de la ventana, con la luz más clara, después aquí la luz filtrada y después aquí una parte muchísimo más oscura, ¿no? Hay una especie de gradación donde la parte más clara está al fondo, hay una especie también de diagonal y la luz contribuye a dar unidad a ese cuadro, esa gradación de la luz. Aquí tienen la composición de los detalles. También en esa búsqueda de la temática de género, otro pintor que le influye es otro gran artista, muy bien representado en el Prado, que está preparando también el catálogo de sus obras, David Teniers, el joven, en esta obra, de dos hombres jugando a los naipes en la cocina de una posada. Fíjense que todos estos recursos de género empiezan a tratarse por un pintor que no es Turner, sino David Wilkie. David Wilkie, un pintor escocés que luego viene a España, está influido después por Velázquez y por Murillo, pero en este momento está influido por Teniers. Entonces, Turner, que no había tratado este tipo de temas de género, porque se le escapaban en los interiores, al ver este cuadro en la exposición de la Royal Academy, las exposiciones anuales a las que Turner concurría sistemáticamente, aparece este pintor más joven que él, David Wilkie, buscando también el amparo de un maestro del pasado, también el prestigio de un maestro del pasado, y eso le revuelve de algún modo a Turner. Dice, ¿cómo se me ha escapado a mí hacer esto? Tiene que ser este Wilkie el que lo haga. Y realmente al año siguiente, cuando Wilkie triunfa con este cuadro, Políticos de Aldea, cuadro magnífico por otro lado, donde está la huella sobre todo de Teniers, también están ahí Van Ostade, pero sobre todo Teniers. Al año siguiente entonces Turner reacciona y manda a la misma exposición anual, a la del año siguiente, de la Royal Academy, manda esta obra, El herrero de pueblo, discutiendo sobre el precio del hierro y el precio cobrado, que es una obra también de interior, es una obra del mismo tamaño, no muy grande, de las obras de Teniers y las obras de Wilkie, en estricta competición con Wilkie, buscando también remotamente, buscando en segundo término la huella o el prestigio de Teniers. Ahí tienen la ventana o la puerta por la que asoma una figura, como ocurría en el cuadro de Teniers, y ahí tienen también ese interior con las luces doradas, eso sí, de Turner, y con esa mayor disolución de ejecución con respecto a Wilkie. Wilkie es un magnífico dibujante,
y también un pintor que nunca pierde la compacidad de las figuras, cosa que sí le ocurre a Turner. Y Wilkie ese mismo año envía El violinista ciego, que además le compra, antes de presentarse a la exposición de 1807, le compra el gran enemigo de Turner, que es Sir George Beaumont. Sir George Beaumont, crítico y gran coleccionista, que apoya en cambio a Constable, apoya a Wilkie, ve en Wilkie un gran pintor y le dice, le compra su obra. Cuando se exponen en la Royal Academy de ese año, las dos obras se exponen juntas, además, la obra de Wilkie y la de Turner, de modo que el público y la crítica las ve juntas. Y en la correlación que inevitablemente se establece entre ambas, sale vencedor Wilkie, porque precisamente su tipo de pintura, mucho más dibujada, con un modelado mucho más marcado, como pueden ver, con unas figuras menos disueltas en el ambiente, menos moderna, por tanto, aunque magnífica de calidad, que la de Turner, pero con estas consideradas virtudes. No olviden que estamos en 1807 todavía, aunque sea esto la Royal Academy de Londres, y realmente la diferencia entre ambas hace inclinarse a los críticos a favor de la obra de Wilkie, y entonces Turner tiende a no tratar ya estos temas porque se queda un poco escocido de este parangón, ¿no? Pero, sin embargo, lo importante aquí para nosotros es que en los dos casos está la figura de Teniers detrás, ¿no? Está la figura de Teniers aquí, ¿eh? Yo no sé si se podría quizá quitar la luz, porque lo veo... No se puede. No se puede. Bueno, es que lo estoy viendo también, porque son buenas fotos, lo estoy viendo también en mi pantalla y cuando miro ahí digo, ¿dónde está Teniers? Claro, es este, Teniers. Aquí están los políticos del año 6 de Wilkie. Aquí está el violinista de Wilkie y aquí está el Turner. Bueno, ahora se ve mejor, ¿eh? Ahí se ve la gradación y esto lo pudimos presentar en el Prado y era verdaderamente impresionante porque era un magnífico ejemplo de la influencia del 17, además de un 17 no espectacular como el de Rubens, muy reducido a lo que es el género, pero en un momento muy temprano como es en Inglaterra en 1806-1807, ¿no? Bien, también el caso de Jean-Antoine Watteau aquí va a influir en una época más tardía a Turner. Estos motivos de las fiestas galantes, como esta fiesta del Prado, fiesta en un parque, pero muchas otras que él pudo ver en Francia y en Inglaterra, puesto que él no estuvo en España, le inspiran estas What You Will, estas comedias shakespearianas que se desarrollan aquí al aire libre, en parques también, con ese tratamiento parejo de los árboles, con ese sentido de posible delicadeza. Ya no podemos hablar aquí de barrocos, puesto que esto es rococó, pero esa vena también está en Turner. Esa vena también está en Turner, además del siglo XVII. A mi modo de ver, no son las obras más acertadas de Turner, como siempre que las figuras tienen un protagonismo mayor, ¿no? Pero también resulta interesante esa fascinación por el arte de Watteau, ¿no? Sobre el cual él también escribe, ¿no?, en un cierto momento. Otros artistas menos conocidos quizá en España, pero muy valorados en Inglaterra, porque allí la escuela holandesa verdaderamente había triunfado, son estas obras de Albert Cuyp. Cuyp es un pintor que también va a influir no solo en Turner, sino también en la escuela de Barbizon, en Theodore Rousseau, en Narciso Díaz de la Peña especialmente. Y sobre todo sobre todo lo que influye es el deseo del artista de investigar y demostrar los reflejos plateados de la luz sobre los vados, sobre los cursos de ríos o cursos de agua, ¿no?, en general. Entonces, aquí, en el caso de esta obra,
también influye sobre el propio Turner en obras como Abingdon, expuesta en 1806, en donde, claro, si lo comparamos las dos obras, vemos que hay una mayor claridad, una mayor nitidez en el caso de la obra de Cuyp. Pero, en cambio, en la obra de Turner hay como una especie de envolvente, como si los barnices estuvieran oxidados, pensaríamos en los museos, pero hay una envolvente dorada más que plateada, aunque también hay tonos plateados, como ven en el primer término o en el último, pero aquí está toda esa envolvente dorada, que contribuye a no hacer de lo que Turner pinta una especie de réplica o una especie de obra demasiado cercana, ¿no? Hay un salto que permite aseverar su personalidad artística, pero sin perder de vista la base que tiene muy presente, que es Cuyp, ¿no? También el caso de esta obra de Rubens, El paisaje a la luz de la luna, una obra que hoy está en Courtauld, pero que él ve y que es como los paisajes de Rubens son pocos pero todos magníficos, y en todos ellos gravita un aliento cósmico de los cuatro elementos, ¿no? En esta obra, por ejemplo, o en esta otra, El paisaje de una carreta al atardecer, vemos cómo están presentes la tierra en primer término, con ese punto de vista muy próximo que tienen los paisajes de Rubens, en donde se mete casi de abajo hacia arriba el espectador, la tierra, el cielo, el aire que mueve los árboles, también el fuego en la puesta de sol que incendia parte de esos árboles, como ven aquí, en el caso de la obra anterior era un nocturno. E igualmente el agua, en el curso de agua que hemos visto aquí, es decir, es un paisaje cósmico, están los cuatro elementos allí presentes y eso ocurre en muchos de los paisajes de Rubens. Pues bien, con el intermedio de Gainsborough, que es otro de los pintores que influye también a Turner, a un pintor que conoce como a Wilson, que es otro de los artífices de la creación del paisaje británico en el siglo XVIII, en esta obra, un muchacho conduciendo vacas junto a una charca, tenemos también ese mismo motivo, el motivo donde están todos los elementos, está la puesta de sol también en el fondo y está también el agua, la tierra también tomada muy de cerca en ese ribazo del primer término, con más protagonismo del que tiene, por ejemplo, en obras de Cuyp o de Van Hoyen. Y en el caso de Turner, en cambio, ya vemos que el Bosque de Bierr, una de las obras también magníficas, esta tríada se expuso igualmente en el Prado. El Bosque de Bierr está incendiado todo el bosque, ¿no? Ya no es una parte solo, como en Rubens, ya no es una parte un poco mayor como en Gainsborough, sino que es todo el bosque el que aparece al fondo con esa iluminación amarillo-dorada, pero más rojiza que lo que puede ver ustedes ahí, ¿no? También el reflejo en el agua es mucho más nítido, no sé por qué aquí sale tan oscuro, pero se ve nítido. Y realmente esa sensación de paisaje total, global, que se ve en Rubens, también la vemos aquí en el propio Turner. Igual que en Gainsborough hay animales, igual que también en la obra de Rubens. Es decir, están todos los elementos de la naturaleza ahí. No está el hombre, pero realmente tiene todo ese sentido, ¿no? Fíjense aquí la composición, los cuadros de Rubens a nuestra izquierda. Aquí está Gainsborough y aquí está Turner. Por otro lado, también Turner fue influido en las marinas en calma por un artista como es Jan van de Capel. Jan van de Capel, aquí tienen una obra en la parte superior con ese punto de vista bajo, con esas velas que tienen un aspecto enormemente monumental y con esa disposición también de mares en calma que permite al artista contrahacer también, pero aportar. ¿Qué hace Turner en esta obra que lega a la National Gallery? ¿Qué es lo que hace? Sobre el esquema del holandés incorpora una novedad, que es esta.
que marca justamente el eje de la composición, un eje virtual, no material, en la parte izquierda de la composición, señalado por esa puesta de sol con su reflejo que él toma, evidentemente, de la influencia de Claudio de Lorena. Es decir, aquí en esta obra hace una síntesis de las dos influencias, de la de los maestros del norte, esa síntesis por lo más realista, lo más empírico, la condición más atmosférica del paisaje, y el Claudio de Lorena, los maestros franceses clasicistas, que le suministra la composición con ese eje a la izquierda, que es lo que determina que la composición sea más estable, no es un eje en el centro ni a la derecha, sino desplazado a la izquierda, lo que da esa estabilidad debido al sentido de lectura occidental de los cuadros y de todo, desde de izquierda a derecha, ¿no? Y en ese sentido, esta obra es un perfecto ejemplo de la síntesis de las dos influencias. Pero también, en el caso de Turner, le influye muchísimo en sus visitas sucesivas a Venecia, que cuando la descubre se convierte en su ciudad de elección, le influyen los grandes maestros venecianos, pero muy especialmente el maestro vedutista por excelencia, que es Canaletto, ¿no? Esas visiones del Molo con el Palacio Ducal al fondo y con la checa y la librería, dan lugar también a que el propio Turner rehaga de un modo totalmente distinto, puesto que ya estamos en los años 30, pero además no solo nos permite ver una vista de Venecia, sino que además introduce un motivo que es un homenaje al propio Canaletto, ¿no? El Puente de los Suspiros, el Palacio Ducal y la Aduana de Venecia, que se ve a la izquierda, Canaletto pintando. Es decir, hay un homenaje claro. Turner reconoce sus deudas hacia estos pintores, haciendo homenajes específicos, tanto a Canaletto en un caso, a Bellini en otro, también igualmente a Ruysdael, hace homenajes patentes en los títulos de sus obras. O este depósito de 3 cuadros de Giovanni Bellini en la Chiesa del Redentore de Venecia, algo que era imposible porque Palladio todavía no había hecho esa iglesia cuando Bellini pintaba, pero bueno, el caso es que en este homenaje realmente del último Turner, ya el de la última década de su vida, en la quinta década del siglo, todo se vuelve disolución, y eso ocurre justamente en buena medida bajo la inspiración de Venecia y de los maestros que allí ven, ¿no? Realmente, si lo comparamos con la visión de Canaletto, en donde siempre el dibujo es esencial, aquí Turner camina muchísimo más lejos, ¿no? Fíjense la influencia de Ruysdael, al que acabo de citar. Esta obra, Mar picado junto a un espigón, realmente ofrece un correlato en este Port Ruysdael. Es un homenaje en el título que el propio Turner brinda, consciente de su deuda asumida, asimilada y mostrada paladinamente, públicamente por él, ¿no? No existe ningún Port Ruysdael, es una invención de Turner que de ese modo homenajea realmente al pintor holandés. Creo que es hasta las 2:30. ¿Es así o es hasta las 2? Hasta las 2. Es que yo he leído que era hasta las 2:30, pero bueno, no me quiero alargar, que es la última. A lo mejor hay preguntas o algo, ¿no? A lo mejor hay preguntas después. Bueno, no me quiero alargar y simplemente para que lo vean, por si alguien quiere hacer algunas preguntas, fíjense también en esta influencia de otro cuadro de la National Gallery, de este puerto con el embarque de la Reina de Saba, para el cual él pinta y luego regala a la National Gallery este maravilloso Dido construyendo Cartago, o el principio del imperio cartaginés, ¿no? Es una especie de... Él quiere, y además así consta en el documento de su legado, quiere que estas obras no salgan de la National Gallery y se expongan al lado de las obras de Claudio de Lorena, la anterior que vimos y esta otra, ¿no? Justamente al lado de esta que vemos aquí, ¿no? Realmente
claro, el mundo de Cartago y el mundo del Imperio Romano está muy de moda entonces, después de la difusión de la obra de Edward Gibbon, el declive del Imperio Romano, que es incluso traducida a distintas lenguas y que pone de relieve cómo el sentido de la decadencia, el sentido de la ruina progresiva afecta a las grandes construcciones humanas. Y es curioso, a mí me ha hecho reflexionar mucho al ver estas obras el hecho de que Turner las pinta cuando va a comenzar el periodo dorado inglés, ¿no? El gran imperio victoriano, ¿no? Él va a pintar, aquí es el principio del imperio cartaginés. Aquí ven la referencia clarísima a Claudio de Lorena, la situación del Eje, totalmente similar. Pero no solo pinta eso, sino que pinta el declive, el final del imperio cartaginés. Es decir, la destrucción de ese imperio lo pinta pocos años después en una obra magnífica también, por otro lado, que está en Tate, y que verdaderamente, frente al sentido estructurado, el sentido verdaderamente pautado de la obra anterior, el pandan de la obra de Claudio de Lorena, un pandan entre comillas, esta en cambio nos hace ver ya un principio de disolución que anticipa el Turner posterior. Igualmente estas obras, Régulo, el general romano al que los cartagineses dejan ciego, como cegadora es la luz que realmente nos muestra esta obra, e incluso ya al final este Mercurio enviado a amonestar a Eneas, ¿no? Y termino con estos homenajes a Ruysdael, sobre todo que me interesa mucho, Tormenta de nieve, vapor en la bocana de un puerto, haciendo señales en aguas poco profundas, un título muy turneriano, muy preciso porque el mismo Turner alardeaba, no sabemos si es verdad o no, pero decía que él pintó esta tormenta de tempestad en la nieve después de haberse atado al mástil de este navío y de haber sufrido la amenaza de naufragio que efectivamente tenía, ¿no? Esto lo habían hecho otros pintores anteriores, como Bakhuysen, el pintor holandés, que se embarcaba para ver los efectos en el mar, y lo había hecho Claude Vernet, el pintor del siglo XVIII francés, ¿no? De hecho, hay un cuadro de Horace Vernet que nos lo muestra atado a un mástil. En el caso de Turner, realmente esta obra que parece una especie, fíjense aquí cómo parte todo, aquí queda casi disuelta la estructura de Claudio de Lorena, porque lo que domina es una estructura centrífuga a partir de un punto central, de ese núcleo oscuro del vapor, domina una estructura centrífuga que hipotéticamente puede continuarse fuera del cuadro, ¿no? Se ha buscado en este cuadro el principio del all-over painting de los pintores expresionistas abstractos, como Pollock, ¿no? Ya no hay límites, no hay composición, es la pintura pura la que se muestra. Pero es curioso que el artista parta de esa experiencia del natural que tenía unos antecedentes prestigiosos en la pintura holandesa y en la pintura francesa. Muchas gracias.